Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaremos de Kendo, en específico Kendo Grid, Kendo Form y Data Source. Comenzamos con Kendo Grid. Un grid en Kendo es un componente de visualización y edición de datos, esto a través de su representación en la tabla. El grid se puede vincular a varias fuentes de datos y viene con características integradas como paginación, clasificación, filtrado o agrupación, columnas estáticas, exportación Excel o PDF, entre otras más. A continuación se explicará el grid en su uso básico. Primero se agrega las librerías correspondientes de Kendo. En este caso ya las tenemos agregadas. Para que Kendo pueda mostrar el grid se necesita enlazar un elemento HTML. En este caso el elemento es un div con ID grid. Luego ya se procede a insertar Kendo a dicho elemento. Para hacer esto, hacemos uso del ID del elemento creado anteriormente y se lo pasamos al método KendoGrid. Entonces lo agregamos en el dojo, en este caso, que es nuestro editor en línea. Y como vemos, ubicamos el elemento por su ID y le ponemos un método KendoGrid. Un dato importante, una propiedad importante es data source, el cual es la fuente de datos. Dentro de ese data source puede especificar el tipo de dato que se necesita llamar, en este caso data, JSON o puede ser incluso XML. Puede especificarse el tamaño del grid o tabla con esta propiedad Hake. Y otra propiedad importante son los columns, el cual será el nombre del JSON o data que se necesita. En este caso, estamos llamando a un archivo o data. Si lo abrimos en un explorador externo, podemos ver la estructura de este mismo y las propiedades que tiene, como Customer ID, Company Name. Entonces aquí en los fields los mandamos a llamar igual. Entonces si corremos el programa, se visualiza la tabla o el grid con los datos del mismo. Ahora, si se desea una fuente de datos tipo JSON, podemos especificarlo de la siguiente manera. Quitamos el tipo de dato que viene encima de transport y se especifica abajo del URL el tipo que se necesita. En este caso se llama JSON-P, debido a que es un JSON de una página externa. En caso de ser una fuente local, se deja como tal JSON. Entonces, si ejecutamos el programa, ahorita no mostrará nada. ¿Por qué? Porque en los fields nos han llamado de la misma manera que en el JSON. Si abrimos este JSON de forma externa, podemos ver el nombre de las variables, ponerlas en los fields correspondientes y volver a correr el programa. Y como vemos, se cargaron los datos exitosamente de tipo JSON. Ahora, si deseamos mostrar unos datos de forma local, lo que podemos hacer es declarar una variable tipo un vector que simule el JSON. En este caso lo declararemos arriba del KendoGrid. Tenemos tres registros. Y para declararlo sería aún más sencillo, borrando todo el transport y especificando solamente el data con el nombre que se le puso al vector. Si ejecutamos el programa, nos traen los datos correctos. Y esto sucede, no da error como en el anterior, porque lo mandamos a llamar con el mismo nombre de variables. Otra propiedad que se puede meter es sorteable. El cual nos permite reorganizar nuestra columna. Si lo corremos y damos clic sobre el título de la columna, podemos ver que nos reordena los elementos de forma ascendente y descendente. En el grid se pueden aplicar muchas propiedades. Y en la página oficial de Kendo se puede ver cada una de ellas más a detalle con su respectivo demo. Ahora procedemos al tema Kendo Form. Primero que nada, ¿qué es un formulario? Es un documento físico o digital elaborado para que un usuario introduzca datos en apartados correspondientes. Ahora, Kendo nos proporciona Kendo Form, el cual es un componente que permite generar y administrar formularios.
En este método se puede agregar componentes de diferentes tipos, etiquetas, cajas de texto, listas, etc. Para comenzar, primero vamos a crear el elemento con su respectivo ID, para posteriormente enlazarlo a Kendo. Le asignamos un ID, en este caso se va a llamar example form. Y posteriormente, para enlazar el elemento, lo buscamos mediante el ID y le aplicamos el método .kendoForm, algo parecido al grid. En este caso lo añadimos, lo buscamos por el ID, así como se muestra ahorita. Y va a tener dos apartados importantes. Ítems, el cual va a contener todos los fields correspondientes y necesarios. Y dentro de ítems vamos a definir el tipo que necesitamos, en este caso de grupo. El label del form, en este caso la etiqueta, que quiere que aparezca arriba de dicho formulario. Y los ítems. Dentro de cada ítem vamos a poder especificar propiedades en específico. Si corremos el programa, nos deberá demostrar dos campos. El cual el primero, así como se especifica acá, es un text area, un campo de texto grande de 2 espacio. Y el segundo, un campo de texto con una validación de tipo email. Si lo corremos, aquí se muestra. Y por ejemplo, como tiene la validación tipo email, si intentamos ingresar un dato que no sea de ese tipo, nos marcará el dicho mensaje. Para cambiar el tipo de elemento, se hace con la propiedad editor, con el valor que se desea convertir al elemento. Por ejemplo, pasamos de textArea a un elemento numeric textbox, el cual nos permite ingresar solo números al campo. Entonces agregamos dicho elemento y si volvemos a ejecutar, vemos que este campo admite solamente números. Incluso tenemos en el lado derecho unas flechas que nos permite incrementar o decrementar dichos elementos, pero no permite escribir texto como tal. Otra propiedad comúnmente usada, pero opcional en los formularios Kendo, es FormData, que nos permite establecer el valor del elemento en caso de ser necesario, y se inserta de la siguiente manera, el cual email es el nombre del field, en este caso el que tengo aquí en este momento subrayado. Si lo corremos, podemos ver que en automático, cuando se inicializa el formulario, se muestra dicho valor. Ahora procedemos al tema Data Source. La propiedad Data Source, o también conocida fuente de datos, ya la hemos utilizado anteriormente en el grid. Ahora profundizaremos un poco más sobre ello. Por lo general, la Data Source la especificamos dentro del elemento, pero también se puede agregar dicha propiedad fuera del método. Por ejemplo, si agregamos una tabla normal, de la siguiente manera, y corremos el programa, vemos que tenemos una tabla con títulos pero sin datos. Para agregarlos de un JSON, primero tenemos que crear un template. Un template nos ofrece una forma de crear fragmentos de HTML que se pueden fusionar automáticamente con datos de JavaScript. En este caso se agrega de la siguiente manera, donde le asignamos un ID a este template y el tipo que va a ser. Dentro de este script o ese template va a ir el código HTML que necesitamos. Y para ingresar los datos de forma dinámica se utiliza la siguiente sintaxis: almohadilla, signo de igual, el nombre del field o variable y almohadilla para cerrar. Ahora, dentro del document ready, procedemos a guardar en una variable dicho template que acabamos de crear, así como se muestra a continuación. Posteriormente, vamos a generar una fuente de datos local para poder insertarlos en la tabla. Y esto se hace de la siguiente manera, el cual tenemos como variable rank y su valor de 1 y así incrementablemente, y igual una variable rating con su correspondiente valor. Ahora crearemos el data source para la tabla antes creada, donde data es la fuente de datos y cada que encuentre datos lo insertará con el método change. Las instrucciones dentro del método change ubican mediante el ID la tabla y empieza a insertar los datos con el método kendo.render, el cual pide dos parámetros. El primero es el template antes guardado y el segundo parámetro es el valor del JSON.
Hasta ahora, esto ya se habrá insertado los datos en la tabla, pero no se visualizan a que corramos el programa. Para que se pueda visualizar los datos o refrescar, se hace uso del siguiente método, que es datasource.read. Datasource es el nombre de la variable que hicimos aquí arriba. Si corremos el programa nuevamente, veremos que los datos se ingresan correctamente. Así finalizamos este video. Recuerda que en la página oficial de Kendo vienen los demos de la mayoría de los elementos. Gracias.